El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, dijo anoche que es muy probable que el presidente Milei no pueda cumplir con los pagos pendientes de los vencimientos de deuda del 2025. Estamos muy cerca del 2025. Está muy confuso esto. Y esto que ha vertido Martín Redrado enciende señales de preocupación, sobre todo en el exterior, porque está todo muy bien con Milei, dicen en Wall Street, pero quieren saber el tema de las reservas, cómo va a ser para incrementarlas, y el tema del cepo, ¿no? Y cuando aparece el tema de deuda pública, ¿con quién hablar si no es con el doctor Héctor Giuliano, que es un especialista en estas cosas? ¿Qué tal, Giuliano? Buena mañana de lunes, ¿cómo está? ¿Qué dice, Claudio? Tanto tiempo, un gusto. Bien, lo mismo digo. Perdón, tengo retorno, tengo un retorno que me aturde a mí. Bueno, sí. Ahí lo mejoramos, le bajamos el retorno. Sí, sí. Bueno, ¿cómo ¿Ahora? ve todo este panorama? Bueno, usted lo decía, sigo teniendo retorno. Usted lo decía, digo, la Argentina tiene una concentración de vencimientos muy peligrosa en lo que resta del año y en el primer semestre del año que viene. Eso como punto de partida. Es más, son vencimientos con organismos internacionales, empezando con el propio fondo, que en este sentido el fondo es inflexible, porque se está pagando el viejo préstamo de stand-by de Macri, que fue refinanciado por el gobierno kirchnerista, y que tiene exigencias de pago no solamente de capital sino también de intereses. Ejemplo, en lo que va del último año, solamente de intereses al Fondo Monetario Internacional se pagaron más de 10.000 millones de dólares. Creo que eso es desde el acuerdo del 2022. Y en noviembre, por ejemplo, hay un vencimiento de 1.200 millones. O sea, el gobierno está tecleando con la disposición de reservas, pero el problema que existe concretamente es que el gobierno no está cumpliendo las metas pactadas con el Fondo Monetario. Y entonces el Fondo Monetario no le habilita, como quien dice, el ok, no le da la conformidad, y eso agrava la búsqueda de nuevos capitales o refinanciación de la deuda. Yo, como lo vengo diciendo hace años, usted lo sabe muy bien, la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. Todo el esfuerzo es refinanciar deuda. El presupuesto que acaba de mandar el gobierno al Congreso prevé, fíjese, que el año que viene le vencen al país deudas por 131.000 millones de dólares. El stock de deuda actual es de más de 460.000 millones de dólares. Quiere decir que una cuarta parte de esa deuda vence el año que viene. ¿Qué hace el gobierno, como todos los gobiernos? Patea para adelante, refinancia la deuda recogiendo bonos viejos, entregando bonos nuevos y aceptando y pagando cada vez más rigurosamente intereses. El mayor riesgo está, por un lado, en el propio Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario reviste una doble condición. Por un lado, es el principal acreedor individual de la Argentina. Fíjese que
el desembolso que hizo el Fondo Monetario es de 45.000 millones de dólares, y con todo lo que se le ha pagado ahora, el stock sigue estando en más de 41.000. ¿Por qué? Porque lo que le estamos pagando es intereses. Hemos pagado 10.000 millones de intereses. El Fondo Monetario está cobrándole a la Argentina una tasa real que es del orden del 8%, con recargos por cliente riesgoso, por así decirlo. Ahora, Juliano, así que, sí, digo, más allá de los distintos viajes del presidente, donde hubo mucha foto, mucho lobby a favor del gobierno argentino por parte de algunas figuras poderosas a nivel planetario, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos y algunos empresarios, lo concreto es que el FMI no afloja y hasta el momento no hay reprogramación. Por otra parte, claro, el central no puede capitalizar, ahorrar semejante cantidad de dólares para poder pagar. ¿Cómo cree que se define esto? Bueno, eso no lo sé. Yo sé que usted no es mago, hacer ¿no? Una proyección es un acertijo directamente. Lo que sí le digo es que estamos en el epicentro de una nueva crisis de deuda pública. Eso sí. El gobierno, como todos los gobiernos que están hackeados, lo oculta. Esto lo han hecho todos los gobiernos y el gobierno actual, Milei, lo sigue haciendo. Y cuanto más distractivo, cuanto más cholulismo político haya, mejor. Pero cuando uno va a los números, estoy viendo las informaciones del propio Ministerio de Economía. Fíjese que en lo que va del año hasta agosto, 8 meses, la deuda pública aumentó en unos 88.000 millones de dólares. Hubo, eso sí, una licuación en diciembre, pero como la deuda, sobre todo la deuda en pesos, está indexada por tipo de cambio y por inflación, lo que se licuó por un lado lo pagamos por otro. Así que la Argentina está en una encerrona jorobada. Bien. Y una cosa que llama la atención es esta: un gobierno considerado pro empresa, bien visto por los sectores financieros internacionales, que nadie quiere, digamos así, moverle el piso, pero está buscando desesperadamente un préstamo de 15.000 millones de dólares para poder levantar el cepo cambiario. El presidente Milei, el ministro Caputo, una serie de funcionarios están peregrinando y resulta que no le prestan 15.000 millones de dólares para poder levantar el cepo. Algo no cierra. Como siempre no hay información directa, pero la verdadera solvencia y estabilidad argentina es muy grave. Le digo más, en lo que, bueno, las últimas cifras son agosto, ¿no? Es terrible el retorno que tengo. Si pueden, si le bajamos algo un poquitito más, por ahí se queda sin podernos escuchar. A ver ahí anda un poco, bien. Poco. Pero le digo, sin abrumarlo, fíjese en números gruesos. En agosto, el acumulado del año le dio al gobierno Milei un superávit primario de casi 9 billones de pesos. 8.8 billones de pesos. Es un récord histórico, ¿verdad? Se hizo a costa de retrasar remuneraciones, pago de jubilados, parar obras públicas, o sea, de imponer un ajuste fiscal sin precedentes. Pero ¿para qué se utilizó esos 9 billones de pesos? Para pagar intereses de la deuda. Entonces, todo el ajuste que la presidencia Milei lleva hasta el momento. ¿Cómo?
todo el ajuste que la presidencia de Milei lleva hasta el momento Sí. fue para pagar intereses. Sí, exacto, tengo acá, si cualquiera lo puede comprobar. El acumulado del boletín fiscal base caja a agosto, estoy esperando el de septiembre, ¿no? Da que el superávit primario fue de 8.8 billones. De eso se pagaron intereses por 6.8. Por eso, para redondear, 9 billones de presupuesto contra 7 que fueron destinados a pagar intereses. Y lo peor todavía, de los 2 billones restantes, el gobierno los utilizó para comprar 1.500 millones de dólares, exactamente 1.528, que fueron transferidos por el Tesoro al BONY, al Bank of New York, que es fiduciario, para dejarlo depositado para que los fondos buitres que tienen que cobrar intereses en enero del año que viene tengan garantizado el pago de esos intereses. Bien. O sea, 7 billones pagados y los 2 billones que falta pagar en enero, anticipadamente se los estamos girando ahora para hacer buena letra con los acreedores privados. Vivimos para pagar intereses de la deuda. Por Esa último, es la realidad. usted habló, y con esto lo libero, Juliano, usted habló del presupuesto 2025, Sí, que es el proyecto que enviase el Ministerio de Economía al Congreso. sí. Por lo que se nota, el mismo va a tener un ajuste significativo también. Y sí, hay premisas desde ya, hay proyecciones muy optimistas, ¿no? Es decir, que la inflación sea del 18.3% en todo el año, es una cuestión que ¿quién puede opinar? Que el dólar se mantenga, bueno, se prevé que cierre el oficial en 1020 y que a fin de año aumente a 1200 nada más, cuando todo el mundo está pendiente de un notorio atraso cambiario, y eso conlleva también recesión y conlleva también un desbalance de pagos, ¿no? Porque incluso los sectores productivos, acá el único sector beneficiario, como siempre, es el sector financiero bancario. ¿Por qué? Porque el carry trade, la bicicleta financiera, se les mejora con un atraso cambiario donde la inflación sube un 4% mensual y la devaluación es el 2%, la mitad. Quiere decir que el que trae dólares y los convierte acá para ganar tasas de interés cercanas al 50%, sigue haciendo el negocio financiero mientras la Argentina sigue en recesión. Muy bien. Hay una relación causa-efecto. El doctor Héctor Juliano. Juliano, que siga usted muy bien. Gracias, como Bueno, siempre, por su gentileza. Gracias por llamar. Hasta cualquier momento. El primero de la mañana. 100% periodismo.